Os hablamos sobre las tortugas de tierra, en este caso la tortuga rusa. ¿Te gustan tanto como a mí? Vamos a ver el vídeo. Bueno, si has pensado en tener una tortuga y es la primera tortuga que vas a tener, vas a leer, vas a encontrar y te vas a informar de que quizá una de las mejores elecciones es precisamente la que vamos a hablar, la tortuga rusa, comúnmente conocida como tortuga rusa. Las tortugas rusas son buena elección de primeras porque son muy resistentes a enfermedades. Es una tortuga que reconoce a sus propietarios con una capacidad de inteligencia muy buena. Pero hay muchas cosas que tienes que saber a la hora de tener una tortuga como animal de compañía. Primero, tienes que valorar si vives en un piso o tienes una terraza o un jardín, que sería lo ideal para tener estos animales. Si vas a ser en un piso, vas a necesitar obligatoriamente un terrario. Y este terrario tiene que ser lo más grande y amplio posible. Son animales que, aunque pensemos que son tortugas que se mueven poco, no es así. Las tortugas se mueven poco, pero no paran, o muchas veces no paran a lo largo de todo el día. En concreto la tortuga rusa. La tortuga rusa es un animal con grandes capacidades de moverse y de desplazarse, que además es muy necesario para su soporte y su musculación, su estructura oseoesquelética. Son animales que se van a mover bastante. El terrario mínimo es como lo que estáis viendo encima de la mesa. Estas dimensiones. Pero aún así nos quedaríamos un poco cortos. Esto solo vale para cuando las tortugas son todavía babies o subadultas. Porque estas tortugas de adultas hay que pensar que crecen bastante y viven bastante. Otra cuestión a tener muy en cuenta. ¿Sabéis cuánto pueden llegar a vivir? Pues incluso hasta, bueno, por supuesto más de 50 años, se habla de 80 y a veces hasta de 100 años. Es decir, va a ser un animal que pueden heredar vuestros hijos, vuestros nietos y casi vuestros bisnietos. Es más complicado hacerlo bien en un terrario que fuera en un jardín. En un terrario vamos a necesitar un gradiente de temperatura, puntos más calientes con luz potente ultravioleta y puntos que se queden más fríos donde haya menos intensidad de esa luz ultravioleta para que el animal pueda elegir en qué momento, en qué situación ponerse. Además, debemos controlar también muy bien la humedad, que aunque son tortugas de tierra y evidentemente no necesitan humedades muy altas, también van a necesitar baños regulares para poder hidratarse. Si tienes un jardín soleado como el nuestro, con plantas naturales, y si tienes la suerte de tener también alguna morera, esto es ideal, porque el jardín cumple, un jardín bien, un jardín regado, un jardín verde, cumple con muchas de las necesidades que va a tener una tortuga. Necesita una alimentación variada, alimentación fresca, lugares donde poder esconderse e incluso donde poder ejercitarse, poder enterrarse y poder cavar. Ese va a ser el ambiente ideal para poder tener una tortuga bien y en condiciones. Es muy curiosa la diferencia que hay y os quiero mostrar entre machos y hembras, que lo vais a ver ahora, porque son tortugas que cuando ya llegan a la edad de su adulta tienen un claro dimorfismo sexual, donde los machos se quedan un poquito más pequeñitos, pero tienen la cola muy larga, y las hembras llegan a alcanzar incluso rangos de tamaño de 20-25 centímetros, pero sin embargo tienen la cola muy corta. En la alimentación, capítulo de alimentación súper importante, comen todo tipo de hierbas, lo que llamamos malas hierbas, gustándole mucho el diente de león, el trebolillo del jardín y comiendo bastantes flores. Hay que tener mucho cuidado en el consumo de frutas. Las frutas para esta especie forrajera no es muy conveniente, no significa que no puedan comer nada, pero lo menos posible. Intentad poner algo que sea muy pequeño y muy anecdótico, simplemente como una fuente puntual de vitaminas, pero no que tengan un consumo excesivo de frutas. Pues os las quiero mostrar porque vais a ver qué chula la diferencia y qué fácil vais a poder reconocer en esta especie, diferenciar un macho de una hembra. Fijaos bien en el tamaño de la cola de los machos y en el de las hembras, porque cuando se van a reproducir lo que ocurre es que el macho persigue a la hembra, se sube encima de ella y con su cola vais donde va a encontrar la cloaca de la hembra. Por eso los machos tienen una cola
más larga para buscar la cloaca de la hembra. Lo hacen de esta manera. Es importante que sepáis que dentro de los cuidados veterinarios que ellas necesitan, básicamente pasa por 2 visitas al veterinario al año. Una será antes de entrar en la época de hibernación, más o menos en otoño, y otra será justo al salir después de la época de hibernación, porque ellas en invierno, con temperaturas frías, tienen la capacidad de dejar de comer y quedarse en vida latente. Hay que preparar muy bien también esa salida de hibernación, porque uno de los problemas más frecuentes que tienen son los parásitos y precisamente que estemos haciéndolo mal a la hora de alimentarlas correctamente. Como uniconsejo que os quiero dar es que busquéis la interacción con vuestras tortugas, que son animales muy inteligentes, mucho más de lo que en principio la mayoría de vosotros podéis llegar a pensar. En concreto, esta, la tortuga rusa, una de las más inteligentes que hay. Si quieres apoyarnos, por favor, suscríbete, dale clic a suscribir y clic a la campana. De ese modo te llegarán notificaciones cada vez que saquemos un vídeo nuevo.